Buen día, hermanos queridos. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21, que dice así: Después de esto, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tenía una imagen para que podamos empezar a desarrollar estos versículos que acabamos de leer. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones parecidas, y como para contextualizar un poco, Pedro venía de muchos golpes que había tenido. La muerte de su Señor, había desaparecido el cuerpo, supuestamente se lo habían robado, como María cuando va corriendo le dice: se robaron, se lo llevaron. Entonces estaba ahí, aparte de que lo había negado 3 veces, venía ahí una serie de golpes a Pedro, ¿no? Y en un momento se rebalsa y dice: ¿qué hago? Me quedo sentado aquí. Y dice: bueno, me voy a pescar. Y así empieza este relato, ¿no? La idea de este pasaje es que nosotros podamos entender que los problemas de la vida nos van a golpear. Mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, los problemas, las dificultades, las tristezas, las desilusiones nos van a golpear. Pero hay una certeza a la cual tenemos que aferrarnos. Yo quería empezar el mensaje con esta imagen. Una imagen, se podría decir, muy conocida. Una imagen que da vuelta a las redes y que dice: pensé en rendirme, pero vi que alguien seguía mis pasos. Y esto es lo que estaba haciendo Pedro. Pero a él no le importó quién seguía sus pasos. Y así vemos que el título de este mensaje es Volver a pescar. O traducido a un lenguaje que podamos entender: vuelvo a mi vieja vida. Cuando Pedro le dice a los muchachos: me voy a pescar, vemos ahí la influencia de este líder que se llevó junto con él a los demás discípulos. Él decidió volver y arrastró a los demás. ¿Quiénes lo seguían? Ahí vemos quiénes estaban: Natanael, Tomás,
Juan, Jacob y otros 2 discípulos, y él los llevó consigo. Nosotros como creyentes, como cristianos, principalmente los líderes o los que representan, digamos, algún ministerio desde el frente, tenemos la particularidad de que influimos en las personas. Y muchas veces pasa de que nosotros tenemos la actitud de Pedro, de decir, dejo todo, total, soy yo. Pero sin darnos cuenta, no vemos que hay personas que nos siguen, sean niños, sean grandes, sean adultos. Siempre vamos a tener personas que están tratando de ser como nosotros, imitarnos. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos que tener cuidado. Todos, ¿no? Porque todos los que estamos aquí somos influyentes en alguna manera, a mayor o menor escala, pero somos influyentes. Y lo que nosotros hagamos, decimos y a dónde vamos, el que me está siguiendo a mí lo va a hacer igual. Entonces, tenemos que tener cuidado y tratar de no volver a nuestra antigua vida, ni en palabras, ni en conductas, ni en nada. Porque si el Señor me sacó de ahí, ¿por qué querría volver ahí? Pero la influencia del creyente lleva no solo a otros creyentes, porque muchas veces nosotros decimos somos influyentes aquí en la iglesia, pero déjame decirte que hay seguidores, que yo lo puse aquí, pasivos, aquellos seguidores que te ven, no son creyentes, pero te están observando, porque nosotros somos las Biblias que el inconverso lee, vecinos que te observan, familiares, y ellos desde lejos vienen siguiendo tus pasos. ¿Qué pensarían de aquel que un domingo a la mañana está predicando y el mismo domingo a la tarde está hablando mal con su familia o insultando a su familia? O no sería, yo no quiero ese Cristo, digamos, podría pensar el vecino o el familiar, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Para qué me ofreces a Cristo si supuestamente cambia, pero vos sigues igual? Entonces, tenemos que tener cuidado. La influencia de un creyente es mucha, aunque nosotros no nos demos cuenta. Pero muchas veces también tenemos que pensar, ¿qué me lleva a mí a tomar la decisión de volver atrás, de no cambiar mi actitud? Lo que nos puede llevar a nosotros atrás muchas veces puede ser desánimo, puede ser enojo, puede ser decepción o puede ser culpa. Estas características yo las saco de Pedro, de los relatos de los capítulos anteriores, de lo que él había acontecido. Pero vos puedes poner ahí qué es lo que a vos te lleva a volver atrás. Y cuando hablamos de la barca, porque vemos que dice, voy a pescar, fueron y entraron en una barca. Esa barca que representaba para Pedro, aparte de su antigua vida, para Pedro representaba su cable a tierra. Se desconectaba de todo y él decide volver. ¿Cuál sería tu cable a tierra hoy? Cada uno puede decir, ¿no? Videojuegos, cartas, juntadas con amigos que no suman nada bueno. ¿Cuál es tu cable a tierra? ¿Cuál es tu barca? En el agua, cuando nosotros decidimos entrar a esa barca, nos adentramos al mar, en este caso, a donde las aguas son profundas, a donde nuestra vida puede naufragar y se puede hundir. Si vos decides subirte a ese barco que supuestamente te desconecta de las cosas del Señor, estás poniendo tu vida en riesgo, tu vida espiritual. Y la idea del agua, del mar, es que sin el Señor te hundes. Y a Pedro le había pasado ya cuando le dijo, ven hacia mí Jesús. Cuando estaba mirándolo a la cara, Pedro podía caminar, pero cuando se enfocó en los problemas empezó a hundirse y se ahogaba. ¿Cómo un pescador se puede ahogar en el agua? Yo me imagino, Pedro era profesional nadando. Pero sin embargo se hundía. ¿Por qué se hundía? Porque la tormenta lo sobrepasaba su capacidad. Pero sin embargo, el Señor es quien lo sacó del agua, de la tormenta. Y eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia en el barco y en el agua. Pero la idea es que vos no vuelvas atrás. Como dicen los colombianos, para atrás, ni para tomar impulso. De la misma manera, nosotros ni un paso atrás, ni un milímetro atrás de nuestra vida.
Porque vos fijate lo que pasa cuando vuelves atrás. Vos fijate lo que pasa cuando decides entrar a esa barca. No pescaron nada, tantas horas tirando la red, pescadores profesionales. Ellos no tenían radares o escáner como los tienen ahora para ver a dónde están los peces, pero tenían mucho conocimiento del lugar y sabían a dónde echar las redes. No eran cualquier persona, eran pescadores profesionales, pero sin embargo no pescaron nada. ¿Y qué genera el no pescar nada? Insatisfacción, porque yo volví atrás para sentirme bien, pero sin embargo no me sentí bien, terminé insatisfecho porque no pude pescar ni un pez. La pérdida de tiempo, ¿cuánto tiempo perdieron ahí ellos, no? Y sin duda, la pérdida de propósito. Nosotros recordemos cuando el Señor llama a Pedro, le da un propósito. Vos no vas a pescar más peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Y él había olvidado eso, había perdido el propósito por volver atrás. Entonces vemos que volver atrás, subirse a esa barca, no pescar nada, genera insatisfacción en la vida. Pero sin embargo vemos en este relato que el Señor se aparece otra vez como lo leemos aquí, y vemos a un Jesús que vuelve a llamar. Él siempre va a volver a llamar a sus hijos. Él va a estar ahí esperándote. Pero vos fíjate, no lo llamas a Pedro para retarlo, para recriminar, ni para preguntarle ni siquiera qué haces. Porque yo me imagino en una situación así, lo primero que se me ocurriría decirle a la persona es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Date cuenta. Sin embargo, el Señor Jesús vuelve a llamar a Pedro. O como yo lo puse aquí, Jesús te vuelve a llamar. Él no te va a reclamar. Él no se va a enojar. Solo te va a llamar diciéndote, hijito. Y la pregunta que les hace, ¿tienes algo para comer? Y vos fíjate que ellos no tenían nada. No habían pescado nada. Sin embargo, el Señor les dice que cómo iban a sacar peces. Porque si sin el Señor, nosotros no solo es que no tenemos nada, sino estamos vacíos. La barca nuestra está vacía. Junto a las personas a las que he arrastrado, está vacía. Pero veamos lo que el Señor Jesús le dice a ellos, echen la red a la derecha. Un relato muy similar a un acontecimiento que ya había pasado capítulos atrás, ¿no? Nosotros vemos en esto que detrás de la obediencia viene la bendición. Hay un mensaje sencillo a un profesional de la pesca. Echaste la red aquí, echaste la red allá, no pescaste nada. Ahora échala a la derecha otra vez. Una historia conocida porque Pedro en los capítulos anteriores le había planteado una situación como diciendo, ¿para qué la voy a echar si ya estuve toda la noche? Sin embargo, ellos la echaron a la derecha y cuando después de obedecer vino la bendición. Y este recordatorio nosotros lo vemos en Lucas capítulo 5, cuando el Señor les da este milagro a ellos, ¿no? De decir, echa la red. Y qué importante es la obediencia, aún cuando va en contra de mi instinto, porque es como que alguien venga y me quiera enseñar algo de lo que yo soy profesional. Y yo no puedo, muchas veces nos ponemos en papel de no escuchar, porque si yo soy el profesional, ¿qué me quiere enseñar vos a mí? Bueno, muchas veces ese orgullo nos juega en contra. En este caso, un profesional de la pesca decide hacer caso y tras eso 153 grandes peces, la bendición que el Señor le da. Y aquí, después de que acontece todo esto, se podría decir en segundos, Juan grita, ¡es el Señor! Y yo me imagino, es el Señor señalando allá a la orilla, el Señor está ahí. Y Pedro, fíjense lo que hace, dice que se ciñe sus ropas, porque se había sacado para estar cómodo para la pesca, imagínense el calor y todo. Pero se ajusta a sus prendas. Yo lo interpreto de una manera. Pedro se reincorpora en sí mismo, generando en ese momento una apariencia externa para presentarse al Señor. Muchas veces nosotros jugamos a eso también, a jugar con las apariencias, de decir, estoy bien, pero en realidad por dentro estoy todavía en el barco.
Sin embargo, el Señor conocía todo esto y sabía. Pero Pedro no dudó en ese momento en hacer dos cosas. Primero, la apariencia. Apariencia, cómo estoy vestido o cómo luzco. Y el segundo, que es lo que nosotros principalmente tenemos que hacer, es salir de inmediato corriendo a la presencia del Señor. O en este caso, nadando. Cuando ellos llegan a la orilla, Pedro llega primero. Fíjate lo que tenía Jesús ahí, un asadito. El asadito de perdón, el asadito de reconciliación. No tenía látigos como cuando estaba en el templo ahí con los vendedores. Uno pensaría, no me la mandé, lo negué, ahora me fui a pescar. Encima, no solo que me voy yo, sino me llevo a los otros. No, ahora se viene otro sermón para Pedro. No, así no es el Señor. Y fíjate lo que hace. Le hace un asadito, un pan y un pez. ¿De dónde sacó el pez el Señor? Una gran pregunta, ¿no? De la cual yo no les voy a dar respuesta porque la Biblia no dice nada. Lo que sí sé es que ese Señor, el Señor Jesús resucitado, es el Dios mismo, el Dios que puede hacer y deshacer todo, así como le dijo, echa la red a la derecha. Y salieron 153 peces de la misma manera. Él tenía un pez y un pan ahí. Y los invitaba a comer. ¿Saben qué tiene de particular este desayuno? Es una comida. Y la comida, por lo general, nos predispone a nosotros a bajar la guardia. Si estamos en modo defensa, la comida, el compartir un almuerzo, desayuno o cena, el compartir la mesa, predispone a que nosotros bajemos la guardia. Cuando nuestro sistema de alerta está a full. Imagínense, Pedro seguramente iba con la expectativa de que me van a retar, me van a retar, me van a retar. Pero sin embargo no. El Señor preparó todo un escenario para recibirlo. Y vemos aquí que la comida conecta, crea lazos de unidad, misericordia y amor, y nos predispone a conocernos más. Por eso, no hay que dejar pasar los momentos de confraternizar con los hermanos, y aquellos hermanos que son de bendición y a los que yo puedo ser de bendición. Esos momentos son muy especiales. No se debe tomar a la ligera, sino que se debe aprovechar la oportunidad en la que uno está con la guardia baja y conectar con misericordia y amor. Vemos después que comen, se aparta el Señor solo y Pedro y los restaura y lo anima. Después de tantas, vamos a decirle, cachetadas que había tenido los días anteriores, el Señor llama a Pedro y lo restaura, y le anima, y lo encomienda. 3 veces le pregunta, ¿me amas? 3 veces fueron las que Pedro le negó. Se podría decir que las 3 veces compensan las 3 negaciones. Yo cuando buscaba la palabra original de me amas, en 2 la palabra es fileos y en una ágape. O sea que las primeras 2 tienen que ver con un amor de amistad, un amor de confraternidad. Pero la tercera tiene que ver con un amor sacrificial, un amor desinteresado e incondicional, como el que Dios muestra por nosotros. Entonces, vemos aquí que el Señor restaura y le hace 3 preguntas clave y Pedro termina, tú lo conoces todo, Señor, tú sabes que te amo. Pero es necesario muchas veces decirlo. El decirlo nos quita también cierta presión. Por eso el Señor le hizo 3 veces la pregunta. Después de esto, de cada vez que le preguntaba el Señor, lo encomienda a guiar y a cuidar. Eso significa apacentar. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, le dice. El Señor llama a Pedro a eso, a ser el referente que iba a marcar un antes y un después. Iba a ser el primero en fundar la iglesia ahí en Hechos capítulo 2. Cuando vemos a Pedro que se para y predica frente a las multitudes y todo, y desde ahí nosotros si leemos Hechos capítulo 2 vamos a ver cómo comienza la iglesia. Este guiar y cuidar es a lo que el Señor nos llama a nosotros.
Nosotros tenemos la oportunidad de obedecer o no obedecer. Está en la responsabilidad del siervo. Si vos te crees siervo, vas a obedecer sin peros. Porque acordate, ¿cómo llamas a tu Dios? Señor. Señor y Padre. Y si realmente es tu Señor, vos te estás poniendo en posición de siervo. Ahora, ¿qué tipo de siervo vas a ser? Yo creo que nos convendría ser los siervos responsables que obedecen para no solo nosotros mismos y el Señor, sino para guiar a aquellos que nos vienen siguiendo, que muchas veces no nos damos cuenta. Dejemos de lado el egoísmo, la tibieza y el emocionalismo. El egoísmo de pensar en yo soy el centro del mundo. Si alguien no me saluda, me ofendo y me voy. Si no me manda mensaje del Día del Padre, no, lo bloqueo porque no. El egoísmo muchas veces divide y destruye. No solo nos destruye a nosotros mismos, sino que destruye el ambiente en sí, el entorno. La tibieza. La tibieza es algo de lo que, vamos, se la voy a decir de una forma, nadie se banca la tibieza. Ni en el mundo ni en la iglesia, porque es algo incoherente. Es como dice Santiago, es un barco a la deriva, sin timón, una mente dividida que va y que viene. La tibieza no está bueno. Y si queremos ser siervos, verdaderamente siervos, tenemos que elegir a quién servir. ¿Voy a ser siervo y esclavo del mundo o voy a ser siervo y esclavo de mi Señor, del Dios Todopoderoso y Creador de los cielos y de la tierra? El emocionalismo juega un papel fundamental en todo esto, porque el emocionalismo, nadie puede escapar de las emociones. Todos sentimos, el Señor las puso en nosotros por algo, pero no tenemos que dejar que las emociones me dominen, sino yo dominar las emociones, porque donde la emoción domina, hay un versículo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y hace referencia a esto, al emocionalismo, a no dejarme dominar por la emoción, ya sea una emoción buena o una no tan buena, un enojo, por ejemplo, y la felicidad también, porque muchas veces cuando estamos felices decimos y hacemos cosas que después nos arrepentimos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Y cómo puedo hacer para no ser llevado por esto? Aferrarte a las convicciones de la palabra. No hay otra. Porque el Señor Jesús dijo, el que me escucha y hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vendrán tormentas, vendrán ríos, vendrá lo que venga y no se va a venir abajo. Ahora, ¿sobre qué estás edificando? ¿Sobre convicciones en la palabra de Dios o sobre convicciones inestables que vos mismo te planteas y cuando vienen las tormentas te tumba todo abajo? Yo no sé cómo estará tu situación hoy con el Señor. Si estás pensando en rendirte, como dice la imagen, o si quizás has pasado ya por esto, de volver al barco y hoy estás en la posición de restauración y de ánimo. La situación particular de cada uno no la conozco. Lo que sí te puedo decir con toda certeza, no sé específicamente la vida particular de cada persona, pero déjame decirte que alguien viene siguiendo tus pasos. Sea de tu familia o no sea de tu familia, alguien viene siguiendo tus pasos y debes tener cuidado. Ahora, vemos cómo el Señor restaura a Pedro y a los discípulos y después les encomienda una gran misión: cuidar a las ovejas, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero esto no aplica a todas las personas, ¿sabían? Porque hay personas que ni siquiera entienden el mensaje de la cruz. Hay personas que no se les puede dar la gran comisión, andar y predicar. ¿Saben por qué? Y no tiene nada que ver con el don espiritual, sino tiene que ver con algo que yo no puedo dar lo que no tengo. Y si no tenemos a Cristo, no te puedo dar a Cristo, no te puedo ofrecer a Cristo, no te puedo presentar a Cristo. Por eso el punto de partida empieza con aceptar el Evangelio.
aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Y qué es aceptar el Evangelio? Primero, entender que soy pecador, que soy pecadora y que nada puedo hacer para salvarme. Y sería lindo poder venir a la iglesia y decir, estoy en la iglesia, mis pecados están perdonados. Pero no funciona así. La religión enseña que es así, pero la Biblia nos enseña que no es así. Que yo no puedo quitar mi pecado. Que venir a la iglesia, que leerme la Biblia, que orar, o como dirían normalmente, rezar, me quita los pecados. No es así. La Biblia enseña que nadie puede quitar sus propios pecados. Por eso Dios envió a Jesús para que Él quite nuestros pecados, para que por medio de Él sean perdonados nuestros pecados. Imagínate si yo pudiera salvarme solo, o si vos pudieras salvarte sola. ¿A qué ha venido Jesús si vos te puedes salvar solo? Él vino con un propósito y lo cumplió. Y la Biblia lo dice clarito en Juan 3:36. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer, lo voy a leer, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un planteo que nos tenemos que hacer en nosotros mismos. ¿He aceptado a Jesús? Y uno puede decir, sí, lo he aceptado. Es más, hoy lo voy a volver a aceptar. No funciona así. La Biblia dice que el aceptar a Jesús y el nacimiento espiritual van de la mano y se da una sola vez en la vida. Por eso 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si sos pecador, si sos pecadora, si te sientes perdido o incluso no te puedes sentir perdido. Quizá uno dice, sí, soy pecador, pero hoy no me siento perdido. Y si te mueres hoy, te toca partir de este mundo, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? La respuesta más común, ¿saben cuál es? Solo Dios sabe a dónde voy a ir. Es verdad. Pero Dios nos revela en su palabra también qué es lo que pasa después de la muerte. Y está establecido que las personas que mueran una sola vez, después el juicio de Dios. Y ese juicio tiene una sentencia escrita. Si te mueres en pecado, infierno. Si te mueres y aceptaste a Cristo en tu corazón, vas al cielo. La diferencia entre una persona que va al cielo y al infierno es Cristo. El que tiene a Cristo va al cielo. Nadie es tan bueno como para ganarse el cielo y nadie es tan malo como para que Cristo no lo pueda salvar. Cristo vino a dar su vida por todos nosotros. Y hoy quiero orar por aquellas personas que tienen esa duda, esa lucha en su corazón, de no saber si he aceptado o no he aceptado. ¿Realmente si me muero me voy al cielo o no me voy al cielo? Por eso yo te invito a que ahí en el lugar donde estás puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro en señal de reverencia al Señor y orar así. Dios amado, Dios eterno, Señor, te doy gracias porque en esta tarde reconozco mi condición de pecador frente a ti y quiero que tú limpies mi pecado. Sé que no puedo hacerlo solo. Sé que no puedo hacerla sola, Señor. Por eso hoy reconozco que Cristo vino a salvarme, que Él vino a pagar por todos mis pecados. Yo lo acepto en mi corazón. Quiero ser una nueva persona, como dice tu palabra. Quiero ser un hijo o una hija tuya. Por eso te pido que en este momento tú escribas la historia de mi vida. Que seas tú guiando cada decisión, cada paso, Padre. Por eso lo encomiendo todo a ti, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra es verdad. Y en la verdad tenemos libertad, Señor. Si has hecho esta oración, me gustaría hablar con vos al final, sin miedo, o hablar con alguna persona de confianza. Y ahora voy a orar por aquellos hermanos que están en la lucha de querer rendirse, de querer dejar todo y volver a la pesca. Padre, gracias porque en tu palabra hallamos consuelo, porque en tu palabra hallamos ánimo, hallamos descanso, hallamos nuevas oportunidades. Gracias porque tu favor se renueva cada día con nosotros, Señor. Y aun cuando nuestra mente nos juega una mala pasada de querer volver atrás, de dejarlo todo, Señor, tú estás ahí llamándonos con amor y misericordia. Por eso
Te pedimos en esta mañana, en este día, que estés fortaleciendo, Señor, aquellas áreas débiles de nuestras vidas, que nos ayudes a ser ejemplos. Muchos tenemos hijos, muchos tenemos padres, muchos tenemos hermanos, vecinos, compañeros y muchas personas que sin duda nos siguen y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Por eso, ayúdanos, Padre, a que nuestros pasos sean firmes para tu gloria y honra, que nuestros pasos puedan estar guiados por ti en todo, Señor, y no por nosotros mismos, sino por ti, Padre. Gracias porque de la misma manera que has hecho un asadito para Pedro y los demás discípulos y has compartido un tiempo, una mesa con ellos, hoy nosotros hemos compartido la mesa contigo, Señor, celebrando aquella victoria en la cruz. Gracias, Padre, porque ahí radica nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestro ánimo, Señor, en que tú vas a volver a buscar a tu iglesia. Y no queremos que nos encuentres dentro del barco pescando. No queremos, Señor, eso. Insatisfacción, tristeza. No, Padre, no queremos eso. Por eso dejamos todo en tus manos, Padre, para que tú nos ayudes a poner nuestra mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Padre. Nadie está exento de esto, ni siquiera Pedro lo estuvo, pero nosotros queremos, Señor, aprender de los errores, en este caso de Pedro, Señor. No hace falta vivir la experiencia, sino tenemos que ser sabios y aprender de los errores que tú nos has mostrado en la palabra para no cometerlos, Señor. Gracias y encomiendo todo en tus manos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén.